Bueno, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas. Se dio inicio a la grabación, vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces en ese orden de ideas y teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la noche de hoy. Recuerden que vamos a tener nuestros micrófonos cerrados para no hacer interferencia o ruidos mientras se hace la exposición, pero que ustedes pueden participar en el momento que quieran o lo necesiten. Pueden levantar su mano, escribir en el chat de la videoconferencia o abrir su micrófono para poder hacerlo. Y de esta manera hacer activa y participativa nuestra sesión. En la noche de hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de consolidar las estrategias de comunicación para la empresa. Recordemos que estamos ya en una fase final o de finalización de muchos de los procesos que hemos venido desarrollando. Por ende, debemos tener como una claridad de varios elementos que son fundamentales. La agenda que vamos a trabajar en la noche de hoy, vamos a hablar primero de dudas e inquietudes de la semana anterior, luego vamos a hablar un poco de diseño de contenido, vamos a hablar sobre el storytelling, la medición de audiencia, vamos a hacer una pequeña introducción porque ya en la siguiente fase vamos a hablar toda la parte de medición y de pretest y post-test de nuestras campañas. Y vamos a hablar un poco dentro del diseño de contenidos de un formato que es muy apetecido, no solamente en las redes sociales, sino a nivel general en todos los medios actuales publicitarios. Entonces, damos inicio con nuestro punto número 1, dudas e inquietudes de la semana anterior. No sé si se presenta alguna duda, alguna pregunta, inquietud o comentario acerca de lo que hemos venido desarrollando hasta el momento. Por mi parte, no. Vale, Jefferson, muchas gracias. Entonces, aquí aprovechando como esto, quiero hacerles la recomendación, no sé si ya revisaron el video que les compartí esta tarde. Es un video muy sencillo en el cual es importante que ustedes tengan en cuenta el proceso que vamos a llevar para el desarrollo del backup o de esa parte de seguridad para las evidencias que se deben tener en cuenta y cómo se debe hacer. Vamos a revisarlo, yo sé que de pronto ustedes ya lo vieron, pero es importante para todas las personas que de pronto van a ver la grabación que tengan en cuenta esta información. Por favor, cuando lo compartan me confirman si lo están escuchando adecuadamente. Estimado aprendiz, ¿sabes cómo realizar la copia de seguridad de tus evidencias en el LMS Territorium? Observa con atención el paso a paso para hacerlo. Para comenzar, en tu navegador ingresa a cena.territorio.la/cms/index.php. Dirígete al botón Ingreso a curso LMS Cena y haz clic. Luego, inicia sesión con tu número de identificación y contraseña. En el menú global, ubicado en el lateral izquierdo de la página, haz clic sobre el icono Mi portafolio. Selecciona el programa de formación que tenga la ruta de aprendizaje. Luego, dirígete a la parte superior derecha. Ahí encontrarás unos iconos que te permitirán descargar los diferentes tipos de evidencias.
El primer icono te permite descargar las evidencias, el segundo los foros y el tercero las evaluaciones. Al hacer clic en el icono Descargar evidencias, se descargará en tu ordenador una carpeta comprimida zip con todas las evidencias que a la fecha has realizado y entregado. Desde el icono Descargar foros podrás descargar la bitácora de los foros generados en el programa. En dado caso que no hayas realizado ninguno, te va a salir un aviso de que no hay ningún archivo para descargar. Por último, en el icono Descargar las evaluaciones, se descargarán las evaluaciones desarrolladas hasta la fecha en tu programa de formación. Guarda todos los archivos en tu ordenador en un lugar donde los tengas presente. Así podrás consultar tu información siempre que lo requieras. Eso es todo. Así de fácil es realizar la copia de seguridad de las evidencias desarrolladas en tu programa de formación. Listo. Sí es muy sencillo, es muy fácil de seguir toda la información. Sobre todo les recomiendo, yo sé que ustedes son muy juiciosos y deben tener pues copia de todo lo que entregaron, pero sí les recomiendo hacer los backup, sobre todo foros, evaluaciones, para que las tengan como controladas. Igualmente, nosotros vamos a hacer entrega de como el resumen de las calificaciones y demás, para que ustedes tengan todo al día, igual se va a hacer la revisión. Quiero que tengamos en cuenta la siguiente información y es que la plataforma va a estar habilitada solamente hasta el 20 de marzo. Yo por eso les coloqué fuera del video aquí en la plataforma, que creo que también les llegó a su correo electrónico. Les digo de manera muy puntual que deben tener en cuenta que hasta el día miércoles 20 de marzo a las 23:59 hay posibilidad de sacar este backup o copia de seguridad. ¿Por qué? Porque a partir de las 00 horas del 21 de marzo ya la plataforma no va a estar disponible para ustedes los aprendices. ¿Por qué razón? Desde el Centro de Formación y la Coordinación Académica a la cual pertenecemos, se nos dio este lineamiento para que nosotros como instructores tengamos toda la semana del 20 al 23 de marzo, bueno, en realidad es todo ese fin de semana, para poder generar ese backup de todas las evidencias y de todas las acciones que debemos ejecutar para hacer el cierre de la plataforma y poder migrar la información a la nueva plataforma. Se dice que no hay seguridad si llegan a migrar todas las evidencias o si migra solamente la semilla, es decir, como el contenido general, pero no las actividades que ustedes hayan subido. Por esa razón, se les recomienda hacer dicho backup. Al día 23, que es la fecha que nosotros ya les confirmo exactamente todas las fechas, pero tenemos que vamos a tener recepción de evidencias hasta el día 20 de marzo a la medianoche. Igual ustedes hasta ese momento van a tener acceso a la plataforma. Las evidencias y los juicios de evaluación deben ser emitidos a más tardar al 21 de marzo a la medianoche. Nosotros debemos enviar por tarde el día 22 de marzo a todos los aprendices a través del correo electrónico, todos los aprendices que estén activos, el consolidado de las calificaciones y reporte de los resultados de aprendizaje evaluados en Senasofía Plus. ¿Para qué? Para que ustedes ese día puedan hacer revisión si algo faltó antes del día 23 de marzo, es decir, de 22 a 23, tengamos la posibilidad de verificar qué ha sucedido. Y asimismo se va a hacer el día 23 de marzo un acta en la cual queda estipulada la forma y la manera en la cual se cerró la ficha en el momento que se dio finalización a nuestra plataforma. No se preocupen, todas las actividades y toda la parte del cronograma que esté a partir del 23, que ya vamos aquí a revisar. Yo sé que ustedes terminan fase el 30 de marzo. Entonces, esos días adicionales, obviamente yo les voy a hacer partícipes de la información necesaria que ustedes requieran para que vayan haciendo como el avance de lo que necesiten
del material para lo que necesiten dentro del plan de medios de la campaña publicitaria, que es lo que vamos a empezar a ver. Entonces yo les voy a hacer como un backup pequeñito para compartirles de la información que necesiten para tener. La idea es que la plataforma se supone que inicia el 1 de abril. Al 1 de abril podríamos subir estas evidencias. Yo les estaría haciendo el cambio en la nueva plataforma de el cronograma al que haya necesidad de poder volver a utilizar y de esta manera pues todos vayamos acorde. En el caso que la plataforma no se dé el 1 de abril, nosotros sí o sí seguimos ejecutando nuestra formación, así sea desde otras herramientas que nos ayuden en el proceso mientras se va habilitando la plataforma adecuadamente, el nuevo LMS Sena. Pero según lo que nos han dicho, vamos muy bien en el proceso y todo se va a dar de manera acorde a lo planeado. No sé si de pronto a este punto se genere alguna duda o pregunta acerca de este proceso. No. No, ¿Listo? profe, ninguna, gracias. Vale, entonces empecemos con nuestro contenido del día de hoy. Es un contenido, pues la verdad es que a mí me gusta mucho. Ustedes saben que a mí la parte visual es lo que más me gusta de mi profesión. Entonces, espero que nos lo gocemos un poquito porque es algo muy bonito. Y dentro del diseño de contenidos hay algo que aún más, hablando de las redes sociales y de los contenidos temáticos actuales y que están más en vanguardia, podemos decir que el storytelling es uno de los elementos que más están ayudando y van a ayudar al content marketing. Yo sé que nosotros ya estuvimos hablando un poco acerca del content marketing y de cómo este hace una parte importante en el desarrollo de muchas de las acciones que se hacen actualmente en toda la publicidad. Y es que el contar una historia, que es simplemente eso, el storytelling, nos va a ayudar en un proceso muy bien estructurado que nos va a permitir llegar más a ese ser, a esa persona que está detrás de nuestras pantallas, nuestros medios, colocando atención y conociendo nuestro producto. ¿Para qué? Para traerlo y darle como en donde le gusta, allí donde más como nos duele, por decirlo de alguna manera, para que sea en realidad nuestro cliente. Entonces, por esa razón es importante y vamos a ver un pedacito de este video. Yo les voy a compartir los enlaces de todos para que vayamos conociendo ejemplos y otras cosas que nos hacen más factible el desarrollo de esta estrategia en las pautas actuales y en las campañas actuales. Ay, no les compartí con audio, espérenme, perdónenme, que es que a mí siempre se me olvida y cada vez que hay que compartir, hay que decirle que con el audio. Listo. Okay. Play. A los seres humanos les encantan las historias y, de nuevo, el marketing ha sabido sacarle partido a este hecho. Gracias al storytelling, las marcas y el marketing digital consiguen apelar a las emociones de su público objetivo y crear una experiencia inolvidable. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo puedes incorporarlo en tu estrategia de marketing? Entonces no te pierdas este vídeo. Toma nota. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es una modalidad de marketing de contenidos que se basa en contar historias sobre una marca y sus productos. Para ser efectivas, estas historias deben tener 3 aspectos clave. 1. Reflejar los valores y la esencia de la marca. El storytelling es una parte fundamental del branding, así que debe ser un eco de los mensajes de la marca. No se trata únicamente de contar una historia que atrape, sino que esta debe ser coherente con el resto de nuestro marketing y la ideología de marca. 2. Apelar a las emociones. El poder de las historias que venden está en llegar más allá que los simples anuncios. En un entorno totalmente saturado de publicidad, el storytelling consigue destacar porque crea un impacto emocional. Este impacto puede pasar a través del humor, la ternura, la unidad, la inspiración, pero lo que no puede es dejar al lector indiferente. Por último, que no sean promocionales. Las historias que venden lo hacen, paradójicamente, sin hablar directamente de las virtudes de una marca o de un producto.
Incluso hay casos en los que ni siquiera se muestra. Dentro de nuestro marketing tenemos que diferenciar muy claramente entre los contenidos promocionales, por ejemplo, un mailing con descuentos de Black Friday, y las historias, que buscan un impacto a la vez más sutil y a largo plazo. Es cierto que contar buenas historias a nuestra audiencia requiere más esfuerzo que lanzar mensajes promocionales, por ejemplo, pero debes tener en cuenta los beneficios que puede aportar utilizar el storytelling, ya que vale la pena realizar este esfuerzo extra. Por ejemplo, simplificar conceptos abstractos y mensajes complejos. Cuando tratamos de entender una nueva idea, es normal sentirnos confusos si se trata de un concepto complicado, así que es en este momento donde entran las historias. Por ejemplo, en clase de matemáticas era mucho más fácil entender un concepto nuevo con un ejemplo de la vida real, porque así podías visualizarlo y recordarlo luego. Busca una forma sencilla de explicar un concepto más complicado y verás que llega mucho mejor a tu audiencia. Y si puedes poner ejemplos claros y cercanos, mucho mejor. Es una forma de unir a las personas. Las historias tienen temáticas y personajes universales, como los desengaños amorosos, el héroe que vence al villano o la persona que triunfa pese a la adversidad. Una buena historia, por tanto, consigue que un montón de personas diferentes sientan lo mismo al mismo tiempo y puede ayudarte a crear una comunidad en torno a tu marca. Las historias inspiran y motivan. El storytelling hace que las marcas se perciban como transparentes y auténticas y ayuda a los consumidores a conectar con ellas. Al apelar a las emociones de las personas, las historias consiguen mejorar la lealtad de tu marca y finalmente impulsar a los usuarios a la acción. A veces lo que necesitas para conquistar a los usuarios no es inventar una trama compleja y llena de efectos especiales, sino simplemente contar las historias reales de las personas que trabajan para tu marca. Entonces, ¿cómo debes crear estas historias? Pues deberías incluir cuantos más elementos de estos que puedas. Asegúrate de que haya una demanda para el producto o servicio que promueves. Si el objetivo de usar el storytelling es vender, lo primero es asegurarte de que estás vendiendo algo que interesa. Tener un argumento con un principio, un medio y un final. Las historias siempre siguen una serie de convenciones argumentales que hace que sean reconocibles y los usuarios puedan seguir su desarrollo. Incorpora drama y tensión para enganchar a la audiencia. El conflicto es el motor de toda historia. Añade personajes creíbles y con matices, no solo superhéroes o supervillanos, sino personas con las que tu audiencia se pueda identificar y que sean creíbles. Intenta que las historias sean sencillas. Para crear una historia que venda, tienes que tener un solo mensaje muy claro y que todo gire en torno a él. Y por último, que tengan un tono y un estilo apropiados. El lenguaje y los recursos creativos deben adaptarse a los valores de tu marca y a los de tus destinatarios, ya sea formal, informal, para adultos o infantil, y al mismo tiempo que sean coherentes con el resto de tu marca y de tu marketing. Ahora que ya conoces en qué consiste el storytelling y sus beneficios, ¿cómo deberías crear estas historias? Vamos a contarte cómo hacerlo paso a paso. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando, pero les voy a compartir este enlace para que lo sigan, el video lo sigan revisando, porque hasta ahora vamos en la mitad, entonces para que no se haga tan largo. Igual vamos a aprender un poco acerca de esta estrategia. Lo primero es que les quiero mostrar dos ejemplos. Son ejemplos cortos, pero que nos van a mostrar un poco acerca de esta estrategia. Vamos a ver un ejemplo de storytelling de Coca-Cola. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Si le echan mucho, les vas a ver el efecto, así que... Perdidos, pero juntos, nos volvimos a encontrar. Nos dimos cuenta de que las cosas que importan se merecen su tiempo. A partir de ahora, no vamos a dejarnos nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Este es un ejemplo que se dio aprovechando lo sucedido con la pandemia. Otro ejemplo, vamos a ver este.
Detén esto. Tengo un plan para pararlo. ¿Sabes qué haces? ¡Ah! ¡Oh, no otra vez! Leo, lo siento. Tu cuerpo paró de crecer. ¡No! No abandones tu sueño, porque cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. Nada puede pararte. Debuta Leo Messi, es parlen meravelles d'aquest jugador. Messi with the ball. Knocking two defenders. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Gol, 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 gol. No hay forma de parar a este genio. Gran caño de Messi. Presentamos el primer kit diseñado para parar a Messi. Se tiene Messi. ¡Ole! No saben qué inventar hasta los hinchas. Quieren frenarlo. Recibe de espalda, gran movimiento. ¡Golazo! ¡No! No importa cuánto lo intenten. Es imposible parar a Messi. Todos los ojos puestos en Messi. Es el partido que esperó toda su vida, sin duda. Suelta la pelota en dirección del crack. Messi recibe de espalda. Messi por la hazaña. Messi. ¡Afuera! Fin del sueño para Leo Messi. No se puede tener tanta mala suerte. ¡Va del travesaño! Otra derrota para Messi. Messi tiene una maldición, señores. No podés ser el mejor si no ganas estos torneos. Para Leo Messi. Demostró que es Too humano. many frustrations. Cada vez hay Una una presión. ¿Abandonará Messi la búsqueda del trofeo que le falta? Cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. El conjunto de Messi está al borde del abismo. Necesita despertarse. Si no ganan, va a ser una vergüenza histórica. Messi tiene todo el peso sobre sus hombros. Tiene toda la presión del mundo. Se le va el partido, señores. La última pelota de anoche. Ya la controló el crack. Messi con la pelota. Lionel. ¡Ah! 3 goles para la victoria. 3 goles para mantener. Cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. Creo que un mejor ejemplo que estas dos historias, una de personajes reales, otra de personajes animados, es un storytelling exitoso. No sé si lo hayan visto antes o hasta ahora lo conocen, pero de verdad que muestra de una manera contundente, no tiene otra palabra, de cómo podemos llegar a nuestros diferentes públicos apelando a la historia, apelando a el conocimiento, a no solamente mostrar el producto, sino también ir un poco más allá en todo lo que es y hace parte de esta gran estrategia. Por eso es que hoy vamos a hablar un poco acerca del storytelling y más que hablar del storytelling, vamos a conocer esto como estrategia para el desarrollo del diseño. ¿Cómo podemos manejar y crear un storytelling que tenga los 4 puntos fundamentales, el ser creativo, el ser fundamental dentro de la marca, que tenga un contenido que llame la atención y que obviamente se convierta en una herramienta ideal de marketing? Cuando nosotros hablamos de la creación de estas historias, debemos tener en cuenta que es muy importante
que nosotros tengamos un contenido muy bien definido y que podamos llevar a la puesta en escena de una manera ideal para el conocimiento de nuestras marcas. Vimos dos ejemplos de dos grandes marcas. Yo sé que nosotros empezamos de pronto a pensar, bueno, pero es que nuestra marca es un poco más pequeña, ¿cómo lo vamos a llevar hasta ese punto? Nosotros podemos tener herramientas que nos pueden ayudar al desarrollo de contar historias, no solamente a través de video o a través de animación, también lo podemos hacer a través de imágenes, pero siempre nosotros metiéndonos en la idea de que estamos contando un cuento, de que estamos contando una historia que debe llegar de manera acorde a nuestro público. ¿Qué elementos son fundamentales que nosotros tengamos en cuenta en el momento de pensar en una historia, en un storytelling? Debemos tener identificado a quién vamos a llegar, nuestra audiencia, y aquí quiero que ustedes no solamente piensen en su consumidor, en ese target group que yo tengo, sino a quién en realidad o quién va a ser esa persona que va a ver mi historia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a el de Gatorade, estamos hablando de un grupo de personas un poco más especializadas o que tienen un gusto permanente por el deporte y en este punto, pues por el fútbol. Pero es que no solamente hay que pensar que mi target obviamente puede ser hombres y mujeres entre los 15, 25, bueno, que les gusta el fútbol, que practiquen cualquier tipo de deporte, sino que adicional van a ver chicos grandes, mamás, papás que acompañan a esos pequeños que están empezando a entrenar. Entonces, no solamente tengamos en cuenta nuestro target, sino también esa audiencia general que puede marcar y jalar el conocimiento del storytelling. Tener un call to action, es decir, un llamado a la acción o algo que debe hacer la persona, que suceda. Consumir un producto sin que se lo diga de una manera específica. El hacer algo después de ver el contenido. Eso es importante que se marque dentro de los elementos que tenga mi historia. Que el mensaje que yo vaya a dar de verdad llegue a la audiencia haciendo algo, con humor, entreteniendo, educando, enseñando algo, inspirando, dando como esa energía positiva para que las cosas sucedan. Y es importante determinar el formato, y aquí es donde quiero que no se cierren, porque es que yo puedo presentar un storytelling en un video, sí, pero esa historia se debe contar en todos los medios, es decir, en todos los contenidos que yo vaya a diseñar. Si voy a hacer el video, si voy a hacer una animación adicional, si voy a tener un post, este post debe ir acorde a ese storytelling porque debe ser en conjunto con ese ecosistema que nosotros hemos creado para la campaña y para la marca. Y el elemento más importante del storytelling es que ese contenido, y si nosotros vamos a la audiencia que de verdad vamos a crear comunidad, es decir, vamos a lograr el famosísimo y el tan amado engagement que buscamos de todas las marcas. Esto hace que nosotros siempre que vayamos a generar un storytelling busquemos que nuestra estrategia sea exitosa. Y para que sea exitosa debemos tener en cuenta qué es en realidad ese objetivo que yo tengo al hacer la historia. ¿Quién quiero que lo vea? ¿A quién quiero llegar? ¿Cuál es esa audiencia? No solamente nuestro target, sino la audiencia. ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? ¿Cómo quiero transmitirlo y cómo quiero que el receptor lo vea, que lo entienda como entretención, como educación, como inspiración? ¿Cómo me voy a dirigir a esa persona? Es decir, ¿qué tono voy a usar? Si lo voy a hacer de una manera formal, de una manera informal, de una manera coloquial, de una manera que voy a llegar, si conozco a quién quiero llegar, si conozco cuál es mi audiencia, obviamente sé cómo lo voy a contar y en qué tono lo voy a hacer. Y dependiendo de eso, obviamente, voy a entrar a mirar cuáles son esos medios que voy a utilizar. Es decir,
dónde voy a pautar y de qué forma lo voy a hacer. Cuando hablo de qué forma, estamos hablando de esos formatos que puedo utilizar, que no solamente van a ser, como les decía hace un momento, el contar la historia en video o en una animación, sino que también debe ser acorde y debe ir transversal en todos los formatos que nosotros vayamos a establecer. Y de esa manera, pues vamos a encontrar ese cómo lo vamos a contar y de qué forma. Pero adicional, lo más importante es que yo tenga una manera de tener unos KPIs o KPIs que vayamos a medir cómo estamos o cómo ha sido la efectividad de mi estrategia y si funciona o no funciona para poder ir a qué, a mirar si fue por el lado de la audiencia, si fue por el lado de la forma, del formato o del medio al cual yo dije que iba a pautar. Siempre cuando nosotros hablamos del storytelling, debemos tener en cuenta que son acciones que debemos ir midiendo paso a paso y que podemos medirlas en 2 puntos. 1, ¿cómo lo voy a contar? Hasta ahí podemos medir que si el mensaje fue adecuado, si la gente entendió lo que yo quería comunicar, si en realidad llegó a quien yo quería que llegara. Y de ahí en adelante, si lo pusimos en los medios adecuados, si utilizamos el formato que era y si funcionó o no funcionó en ya una totalidad de una pauta o de una campaña. Cuando nosotros hablamos de contar historias, debemos tener en cuenta que debemos narrar, que debemos tener un mensaje y que debemos con ello generar una estrategia. Cuando nosotros hablamos de la clave de la estrategia del storytelling, debemos tener en cuenta que siempre debe ser una narración, es decir, debemos tener una buena historia, contar una buena historia para que la gente quede atrapada en esa campaña y obviamente en ese marco que nosotros tenemos ya definido, vamos a aportar valor ¿a quién? A la audiencia, a la marca, a que nos van a conocer y que vamos a repuntear nuestro posicionamiento. Adicional, es importante que cuando nosotros sepamos qué es lo que yo en realidad quiero contar, cómo lo voy a contar y tengamos el objetivo muy bien establecido, alineado a la campaña en general, que no vaya a ir la historia por un lado y la campaña por otro lado. Cuando nosotros queremos conectar, en realidad debemos tener en cuenta que vamos a llegar con un cuento, una narración, una historia sencilla, obviamente que sea lógica, que tenga una proyección a futuro o que se visualice de una buena forma frente a nuestro público, que sea muy clara, que no sea enredada ni complicada y que de todas formas esté presente en todos los formatos, en todos los medios y en toda la campaña en general. ¿Para qué? Para hacer refuerzo. Para no solamente dejar una historia sola, aislada, sino que todo vaya en consecuencia de lo que queremos. Así podemos de una manera lógica, tácita, saber que vamos a llegar a las personas cuando hacemos nuestra marca única y las personas lo entiendan así. Que en realidad la historia refleje lo que es mi marca y su personalidad. Que le dé valor a quien lo está viendo, porque es que las personas cuando se enganchan con una narrativa están buscando ¿qué? Aprender, divertirse, entender, ir mucho más allá de solamente ver un producto. Y sobre todo, esto lo hace más creíble. Cuando nosotros hablamos de la narrativa, recordemos que podemos tener mensajes funcionales, pero que deben ser claves dentro de la estrategia. Y para ello siempre tenemos 3 tipos de mensajes claves. Los prioritarios, los adaptables y los repetidos. Cuando nosotros hablamos de los prioritarios, siempre estamos hablando de que mi marca y mi narrativa sí o sí debe destacar. Lo más importante es la marca dentro de lo que yo estoy contando.
Los adaptables es cuando nosotros podemos aplicarlos en diferentes medios de comunicación y es lo ideal dentro de la historia y dentro del mensaje. Entonces yo tengo tan buena historia, tan bien estructurada y creada, que la puedo contar en una infografía, la puedo contar en un video, la puedo contar en un post, la puedo contar en una valla y puedo contar mi mensaje de manera clave sin que se pierda el storytelling. Y podemos hacerlo de manera repetida, buscando que nuestras estrategias, nuestras publicaciones en todas partes se pueda hacer para llegar al cliente de manera repetitiva. Entonces, no solamente que se adapte de una sola forma a un medio, sino que llegue de formas repetidas a través de diferentes formatos en diferentes medios. Siendo repetitiva la información y el mensaje, la narrativa, que sea constante para que la persona lo entienda y lo aprenda y lo digiera de una manera más sencilla. ¿Cómo debemos estructurar este storytelling? Y lo más importante es que siempre debemos tener como base nuestro objetivo. Ustedes saben que nuestros objetivos siempre van a estar bajo la estructura SMART: específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en un tiempo, ¿verdad? Pero que adicional podemos tener diferentes opciones de objetivos que apuntan perfectamente a la generación de storytelling. Podemos tener objetivos de awareness, que es simplemente posicionamiento, de lealtad, de educación, para que haya mayor tráfico o número de leads, para generar ese engagement o esa construcción de nuestra comunidad, para ser influenciadores a través de nuestro contenido, para buscar personas que se hagan parte de nuestra empresa. Todo siempre apunta a poder generar una buena marca. Y nosotros podemos tener infinidad de objetivos. Objetivos métricos, objetivos de medios, objetivos de ventas, y bajo todos esos objetivos tenemos que ver cómo enganchar esa historia que nos va a permitir en realidad tener gran éxito, pero siempre apuntando a lo que mi empresa quiere. Y recordemos que cómo lo hacemos, a través de qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, a quién lo voy a comunicar, cómo lo voy a medir para saber si lo logré o no logré y volver a empezar. Acá hay algo adicional que hay que tener en cuenta y es el presupuesto, sobre todo cuando nosotros hablamos en la generación de la parte de los videos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un poco más de recursos y ya lo estuvimos viendo en la parte audiovisual cuando lo vimos en nuestra guía anterior. Nuestra audiencia, definir la audiencia es algo fundamental en el desarrollo del storytelling, así como de cualquier otra estrategia de campaña que nosotros podamos tener. Recordemos que es importante determinar que no solamente a mi target pueda llegar, sino a la persona que está en la red social. Entonces, por eso es importante entender quién es esa persona que está detrás de nuestro celular o del celular, a quién vamos a llegar. Esa persona que scrollea en la mañana, que scrollea al mediodía, mientras almuerza, mientras ve televisión. Esa es la persona que quiero entender, porque no solamente voy a llegar a mi consumidor, sino también voy a tocar esas personitas que de pronto en algún momento, sin que sean target específico, puede llegar en un momento y detener el scroll y decir, hey, esto está interesante. Es ahí a donde quiero que ustedes piensen. ¿Cómo es ese usuario? ¿Cómo actúa un usuario normal? Es decir, ustedes, ¿cuál es su actitud frente a las redes sociales? ¿Cómo la revisan y qué les llama la atención? Pensando un poco en eso, podemos saber que muchas personas ven redes sociales solamente por información, por estar informados. Otros por estar a la moda, por saber qué sucede en el mundo, cuáles son las tendencias, por ver diferentes puntos de vista, si están equivocados, si van acorde a lo que está sucediendo, por aprender,
Muchos entramos a las redes sociales para aprender, otros simplemente para divertirse y otros para inspirarse. Entonces, con base en todos estos elementos, podemos tener fundamentación para transmitir adecuadamente una historia, para contar de manera adecuada y para aportar valor a quien está siendo nuestra audiencia. Recordemos que nuestro embudo de ventas, que lo estuvimos viendo, si mal no me acuerdo la sesión anterior, recordemos que en ese embudo es importantísimo que ustedes se enganchen totalmente, ¿o no lo vimos? Ustedes me acuerdan ahorita. Se enganchen totalmente con el objetivo que nosotros tenemos. Que queremos lograr posicionamiento, awareness, que queremos crear comunidad, engagement, o que queremos una acción. Es decir, que todo eso se ejecute en una venta, en una retribución económica. ¿Me acuerdan si lo vimos o no lo vimos? El embudo. Es que no me acuerdo si Creo se los que no, puse. profe. Cierto que no, como que no se los puse. Entonces voy a ponerlo, es un videito muy corto, pero que yo sé que es importante, permítanme, ya lo busco. Es importante que ustedes lo tengan claro porque nos va a ayudar a entender un poco, a ver, un poco, que se me hizo el video. Turun, tun, tun, turun, tun, tun. Ya denme un segundo que lo estoy por acá buscando. Yo juraba que se los había puesto. Qué vergüenza. Sí, acá está. Listo. Ay, pero aquí no le puedo poner. Bueno, listo. Vamos a ver, así no lo veamos completo porque es un poquito largo. Vamos a ver la parte más relevante. Para entender cómo llega efectivamente a comprar un producto o a contratar un servicio. Este usuario normalmente pasa a través de diferentes fases que se pueden dibujar en un panel de conversión. Va de una fase más amplia del embudo a una más estrecha. Este funnel se dibuja en base a lo que es la intención del usuario, o sea, en qué punto está nuestro usuario de cara a conocer la marca o un producto en específico. Como veréis, este embudo va desde la parte de arriba más ancho, porque es cuando más usuario tendremos para impactar, y se va estrechando según se vaya llegando a la fase de conversión, o sea, cuando efectivamente el usuario se transforma en cliente y compra un producto. Estas fases se llaman awareness o notoriedad. O sea, esta es la fase donde el usuario no nos conoce, no conoce la marca, no conoce un producto, entonces tendremos que impactarle. Nuestra estrategia digital tendrá que conllevar tácticas o estrategias directamente en canales como paid media, display. Tendremos que pensar en contenidos de SEO para que efectivamente pueda llegar a conocernos de alguna forma. La segunda fase, donde empezamos a tener a menos usuarios, es los que demuestran interés. Es cuando un usuario empieza a estar interesado en una categoría, en la categoría del sector que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que tendremos que hacer es que nuestra estrategia prevea estrategia de SEM, por ejemplo, o de Paid Search, que con keyword que si estamos buscando y está demostrando interés, pues el usuario puede encontrar un contenido que nos interesa que lea sobre algún producto o servicio que estamos ofreciendo. Una vez que le hayamos impactado o que efectivamente haya llegado a nuestra página web, a nuestro blog, donde tenemos este contenido, es cuando empieza la fase de consideración. La fase de consideración es cuando efectivamente ya está buscando información sobre nuestro producto o nuestro servicio. Entonces tendremos que tener una página web muy optimizada con las keywords que nos interesan, de las que sepa y de las que conozca nuestro producto. O, por ejemplo, generar también contenidos o controlar contenidos de foros, de reviews, de opiniones, porque es cuando ya quiere comprar y va a buscar información sobre ello. De ahí pasamos a la última fase del embudo, donde obviamente tendremos muchos nuevos usuarios, que es la fase de conversión. Aquí es cuando tendremos que pensar en nuestra web, en nuestra app, a estrategias como CRO o estrategias de UX que faciliten la conversión en la misma web, o sea, que faciliten el proceso de compra para el usuario. Terminado el panel de conversión, pues también tenemos una última fase que es la de fidelización, o sea, loyalty. Aquí es cuando con el usuario, ya cliente, pues desarrollamos una estrategia, una relación para que podamos efectivamente venderle más producto o desarrollar un servicio de atención al cliente que ayude a fidelizar al usuario. Teniendo presente el funnel de conversión, entonces, en qué fase está el usuario en cada una de estas fases, lo que tenemos que plantear son unos objetivos de nuestra estrategia de social media que nos permitan generar acciones para impactar al usuario y saber en qué momento o qué hacer
para efectivamente conseguir su atención o que llegue a comprar o contratar un servicio. De ahí, en la fase de awareness, hemos dicho, él no sabe, no nos conoce, entonces tendremos que impactarle para generar notoriedad. ¿Y cómo podemos generar notoriedad a través de acciones de social media? Pues a través de, por ejemplo, acciones o campañas de paid social. Entonces, si mi objetivo será conseguir notoriedad y que efectivamente el usuario nos conozca, porque todavía no nos sigue en nuestros canales sociales, pues unas acciones que puedo plantear son campañas de paid social o campañas a través de influencers que me permiten salir de lo que son mis canales sociales para llegar a una audiencia más amplia y que me conozcan a través o de un influencer o de un anuncio que le pueda aparecer en su feed. Cuando está el usuario en la fase de interés, o sea, que efectivamente se está interesando en una categoría, lo que tengo que hacer es informarle. O sea, que mi objetivo en este caso será información. ¿Y cómo hago para efectivamente poder conseguir o darle la información que necesita? Generando contenidos, definiendo una estrategia de contenidos en base a categorías que sean de interés de lo que está buscando. Si mi objetivo es informarle, pues una de las acciones que tendré que llevar a cabo será generar contenidos alrededor de sus intereses. En la fase de consideración, que es cuando ya está interactuando él con mis contenidos, tanto en redes sociales como en la web, lo que tengo que hacer es atraerle, o sea, que efectivamente empiece a interactuar con mis contenidos para poder conseguir más resultados y poder hacer acciones de retargeting para que una vez él haya demostrado ya interés sobre eso, le pueda volver a aparecer un anuncio relacionado con lo que él ha hecho. Entonces, mi objetivo aquí será engagement. ¿Y cuáles tienen que ser mis acciones para aprovechar y para conseguir ese engagement? Evidentemente, además de los contenidos, que seguir generando contenidos que más les interesan o en los que más interés ha demostrado o lo que más engagement ha producido, pues también tendré que hacer acciones de paid media con retargeting. ¿Qué significa? Que una vez que ya haya visto un contenido, le haya dado un like, haya visto un anuncio, puedo generar otro anuncio ya más específico sobre el contenido que ha visto. O si, por ejemplo, sé que ha navegado en mi web y ha interactuado con alguno de los contenidos, lo que hago es definir un anuncio que vuelva a impactarle. ¿Por qué? Porque sé que ya está muy interesado, está en la fase de consideración. Entonces, volveré a impactarle para que tenga más posibilidades de que contrate un producto o un servicio. En la fase de conversión es cuando ya sabemos que está a punto de comprar un producto o un servicio. Entonces, mi objetivo ahí será, efectivamente, captarle. Dentro de las redes sociales tenemos diferentes formatos, como puede ser un Instagram Shopping, que permiten la compra directamente desde los canales sociales. Ahí es cuando efectivamente tendremos la posibilidad en el mismo canal de que compre un producto o servicio. Esta captación, aparte de formatos propios que podemos tener en las tiendas de Facebook, por ejemplo, o Instagram Shopping, en realidad en todas las demás redes sociales se tiene que convertir en una acción o un call to action que lleve a mi web, que lleve al sitio donde yo estoy promocionando mi producto o servicio. En este caso, una de las acciones entonces será siempre incluir URLs y CTAs para que llegue a nuestra web. Un CTA es un call to action, o sea, una incitación que puedes incluir en un texto, en un copy, en un botón, dependiendo de la campaña, para que el usuario entienda lo que tiene que hacer, una compra ya o visita nuestra web, dependiendo del servicio o el producto que quieras comprar. O sea, tiene que ser un mensaje clave para que en ese momento capte su atención y él llegue a donde puede efectuar la compra. La URL sería, dentro de nuestro post, obviamente tiene que ir, el call to action tiene que llevar a una página de aterrizaje, digamos. Obviamente la URL es el dominio, es la página a la que quieres que llegue, que puede ser una landing, puede ser tu página web, puede ser un blog, puede ser un vídeo donde tú estás explicando algo y entonces quieres que llegue a esta web. En el momento que dices compras ya, te tienes que poner a su disposición y al alcance en muy poco tiempo el sitio donde quieres que vaya a comprar o a realizar la acción de compra. Porque la última fase del funnel es cuando ya lo hemos convertido, ya no hablamos de usuario, sino que hablamos de un cliente. Entonces nuestro objetivo aquí será fidelizarle para que se mantenga como nuestro cliente, no quiera ir a la competencia y quiera comprar más. Entonces nosotros le podemos aplicar estrategia de upselling, o sea, que compre más producto, o cross-selling, que también compre productos de otras categorías que tenemos dentro de nuestro negocio. ¿Y cómo fidelizamos el cliente? A través de un buen servicio de atención al cliente. O sea, que cuando nos necesite, estemos ahí y estemos contestando. Y las redes sociales son uno de los mejores sitios donde llevar a cabo acciones de customer care, o en este caso podemos llamar social support. O sea, tener unos canales sociales preparados a que cuando quieran inscribirnos para un producto, tener un problema, pedir asistencia, nosotros podamos estar ahí y seguir fidelizándole. Ahora que hemos entendido que es un funnel de conversión y las fases en las que está el usuario en cada momento, y hemos definido unas acciones que podemos realizar para impactarle en cada momento de este funnel, pues es cuando definimos los objetivos de nuestra estrategia. Como decíamos... Bueno, muy bien. Ahí es importantísimo y es fundamental tener en cuenta ese embudo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir lo que veníamos viendo y hablando de lo que es el saber el punto en el cual vamos a contar. Se los voy a dejar completo, porque es que me parece interesante cómo ella plantea los objetivos con base en ese mismo embudo. Es un diseñador especializado en visualización 3D.
Sus principales productos o servicios que quiere vender están, por un lado, las ilustraciones que él mismo hace en 3D y cursos que da sobre SketchUp, que SketchUp es un programa adaptado justo para este tipo de visualizaciones arquitectónicas en ¿Lo 3D. están escuchando bien? Es que no sé, se escucha raro. Pues se escucha como si, no sé, fuera por allá lejos el sonido, pero pues más o menos se entiende la voz. Ve si está sonando rarísimo, espérate. Ya definimos entonces qué objetivos persigue Peor. Alejandro en redes sociales para poder vender efectivamente su curso. Vale, ok. Volvemos entonces al anterior. Ahí. Espera. No se escucha. ¿Cuáles objetivos de redes sociales son? Notoriedad, engagement, Igual como se escuchaba al principio, Ahora, para pues nuestro igual se proyecto final, entiende. vamos a ver el caso práctico de Alejandro Soriano. Es un diseñador especializado en visualización 3D. Sus principales productos o servicios que quiere vender están, por un lado, las ilustraciones que él mismo hace en 3D y, por otro, los cursos que da sobre SketchUp, que SketchUp es un programa adaptado justo para este tipo de visualizaciones arquitectónicas en 3D. De ahí definiremos entonces qué objetivos persigue Alejandro en redes sociales para poder vender efectivamente su curso. Y establecemos para este caso 3 objetivos principales. El primero será notoriedad. El segundo será engagement. Y el tercero, captación. ¿Cómo vamos a conseguir cada uno? Pues evidentemente notoriedad haciendo publicidad de todos los servicios y productos que da. En este caso llamamos producto el curso en sí. Pero evidentemente tendrá que salir de sus canales o que generar unos contenidos que le permitan dar a conocer su marca personal. Para conseguir engagement tendrá que consolidar la relación que tiene con nuestros seguidores. Entonces, desarrollando cierto compromiso por su parte para que sigan buscando su contenido, sigan viendo y visualizando sus cursos. Y tendrá que seguir captando nuevos seguidores que se conviertan en posibles nuevos clientes a través de contenidos que sean efectivamente de su interés. Ahora que hemos definido los objetivos de Alejandro Soriano, en la siguiente lección tendremos que ver en qué canales puede conseguir. Ok, bueno. No quedaba mucho tampoco de la parte del video. Cuando nosotros tenemos claridad en estas acciones que suceden durante el embudo de conversión de nuestros clientes, ese famoso embudo que nos lleva a entender en qué punto se encuentra, si es aún simplemente una audiencia a la cual vamos a llegar con conocimiento o ya está en un paso más adelantado en donde debemos mostrar más acción para que funcione la conversión ya a una compra específica o algo que nosotros queremos lograr. Es por eso que el entender la audiencia se hace fundamental para poder llegar a un consumidor real, a una persona que se va a convertir en esa comunidad y que adicional va a tener una ejecución de una acción dentro de nuestra estrategia. Cuando nosotros hablamos de conocer la audiencia, debemos entender, y aquí hay un ejemplo de Uber. Ay, otra vez no le puse el audio, espérenme, porque es que yo sí ando loca con eso del audio, que hay que cada vez colocarlo. Listo. Entonces, este es un ejemplo cortiquitico de Uber. No se Creo que no se escucha. escucha. A ver. Qué pena con ustedes. Diferentes soluciones a diferentes necesidades. Por ejemplo, este que vemos aquí es un pequeño video que publicaron en su canal de YouTube, donde ofrecen distintos consejos o distintas paradas para visitar ciudades. En este caso, ¿Ahí se escucha?
No, profe, no se escucha nada. ¿Usted no se escucha? No, la verdad no, no se está escuchando nada, por eso les preguntaba. Porque no. No estaba escuchando absolutamente nada. Voy a volver a compartir a ver. Y bueno, me confirman si escuchan algo ahí. Soluciones a diferentes necesidades. Por ejemplo, este que vemos aquí es Sí, profe, sí se escucha. YouTube, donde ofrecen distintos consejos o distintas paradas para visitar ciudades, en este caso Los Ángeles. Obviamente ciudades donde, de nuevo, pensemos en contenido alineado con tus objetivos de negocio. Pero este es el tipo de contenido que funciona perfecto para personas que tienen la necesidad de inspirarse, de dejarse quizá por nuevos destinos o por nuevos lugares de Los Ángeles que no conocían. Pero Uber, la misma marca, tiene también contenido puramente educacional. Obviamente, vinculado a SEO. En este caso, seguramente se preguntaron que mucha gente, mucha de su audiencia clave, quiere conocer todos los trucos para tener mejor puntuación como pasajero en Uber. Y Uber, a través de su contenido, resolviendo esa necesidad. En este caso, es una guía a través de un carrusel en Instagram, donde Uber te está ofreciendo consejos para mejorar tu puntuación. Desde no demasiado fuerte, o asegúrate que tienes el cinturón de seguridad. De nuevo, quizá no es el contenido educativo que tú esperarías de una marca de transporte, pero está satisfaciendo profundamente a la audiencia de aprender algo nuevo, de educarse sobre algo relacionado con la marca. Hay veces que honestamente solo queremos entretenernos en redes sociales. En este caso, Uber Eats desarrolló un vídeo en TikTok donde una persona está probando los diferentes croissants que ofrece el servicio de Uber Eats en una ciudad. Una manera muy sencilla de ofrecer contenido que entretiene, que divierte, pero vinculado a tus objetivos de negocio. Y en este caso, le apostaría es que Uber Eats quiere que pueda conocer sobre las tiendas de pastelería o repostería que existen en su ciudad. Y por último, tenemos contenidos que son puramente informativos, sin demasiado. En este caso, Uber nos está mostrando un nuevo servicio de seguridad que tiene en colaboración con otra empresa. Es muy probable que en tu estrategia de contenidos y en el calendario editorial que va, por ejemplo, convivan este tipo de elementos, con historias que resuelven la necesidad de entretenerse, de educarse, de informarse o de inspirarse. Y es que a la hora de construir esta estrategia de contenido, busques un buen equilibrio entre todas estas necesidades. Por supuesto, conforme estás ejecutando tu estrategia, habrá tipos de contenido que te funcionen mejor que otros. Quizá te das cuenta que los contenidos que divierten te generan más vistas, pero eso no necesariamente te va a alcanzar más. Quizá piensas que los contenidos informativos sí lo van a hacer. Y quizá tengas que estar buscando un equilibrio, un balance entre todos ellos. Listo, bueno. Aunque estaba como a destiempo la voz y el audio y el video, vimos un ejemplo de 4 diferentes medios o plataformas que se utilizaron para el desarrollo del contar historias de eventos o sucesos, así sean pequeñas cositas que nos pueden ayudar a mejorar el llegar a diferentes audiencias que se pueden convertir en nuestros consumidores. Cuando nosotros hablamos de esa audiencia, pues les decía que era muy importante definir a quién queremos o quién es la persona que está viendo nuestro contenido. Siempre es importante determinar con base en el target a quién quiero llegar. Siempre es importante determinar su ubicación geográfica y a qué se dedican la mayoría del tiempo, cuáles son sus intereses específicos, cómo se comunican, y eso lo podemos saber a través de diferentes características por generaciones de edad, de ocupación y de educación, así como cuáles son las plataformas que más utilizan. Todo tipo de contenido lo podemos llevar siempre y creo que eso lo hemos venido como repitiendo durante todo el tiempo, a informar, a educar, a inspirar, a entretener, a que haya una interacción o que haya una opinión. Y recordemos que no solamente estamos hablando de los contenidos digitales cuando hablamos de las redes sociales. No podemos dejar fuera de los sitios web de las diferentes meetings, en el caso de tenerlos, los mensajes escritos, blogs o newsletter que nosotros podemos hacerle llegar a nuestros consumidores ya asiduos. Cuando nosotros hablamos de los medios que podemos utilizar, recordemos que tenemos diferentes plataformas y tenemos todo un ecosistema en el cual podemos pautar, ¿verdad? Pero siempre debemos tener en cuenta que lo principal y lo central va a ser la historia que nosotros vamos a determinar. Y por eso es importante determinar
¿Cuál es la plataforma ideal con base en quién, dónde, el objetivo, qué hacen, cómo se entretienen y cuál es en realidad la posibilidad que nosotros tenemos con nuestros recursos de hacer un tipo de contenido específico? Y obviamente, ¿quiénes son las personas que hacen parte de esa estrategia? Es decir, cuántos diseñadores, cuántos animadores, cuántos cineastas tenemos en nuestro haber para poder tener en cuenta a cuántos medios en realidad podemos llegar de manera efectiva. No es tan importante llegar a todos como llegar eficientemente a uno o dos que en realidad lleven el mensaje de manera adecuada a nuestra audiencia. Recordemos que adicional de los diferentes medios podemos tener acciones que podemos incluir en las plataformas como instructivos, instruccionales, tutoriales, ebooks descargables, testimonios, relatos y encuestas que también se pueden utilizar para generar ese contenido y esas historias y llegar a nuestro cliente. Cuando nosotros hablamos, recordemos que tenemos publicaciones de información, de inspiración, interactivas, que tenemos de entretención, de todo lo que nosotros estemos enseñando, educacionales, y de esta manera, dentro de ellos podemos tener muchísimos formatos que nos van a ayudar a establecer esa comunicación directa. Las diferentes historias, videos, post, ya conocemos muchísimos formatos que podemos utilizar y que pueden llegar de una manera ideal. Siempre que hablamos de crear comunidad o de hacer engagement, es saberle llegar a esa persona. Pero ojo, siempre debemos tener en cuenta que cuando nosotros queremos crear esa comunidad, debemos tener en cuenta que debemos estar disponibles para conversar con mi comunidad. Es decir, debemos responder dudas y mensajes de una manera efectiva y en corto tiempo. Debemos integrar personas al contenido, no solamente elementos visuales establecidos o creativos, sino que hayan personas reales que creen esa comunidad. Y debe haber interacción o ese famoso call to action que nos va a ayudar a establecer lo que nosotros queremos. Recordemos siempre, antes de publicar cualquier tipo de contenido, establecer muy bien nuestros objetivos y definir qué es lo que yo quiero al final de la campaña. Después de publicar el contenido, revisar si en realidad llegamos o tuvimos el impacto deseado, y si no fue así, ajustar la estrategia y replantearla para volver a empezar. Nosotros siempre andamos con un paso adelante y una revisión atrás para volver a empezar. Entonces, supremamente importante las analíticas, que va a ser el tema central de nuestra última fase de el tecnólogo. Pero para poder entender esto de la pauta y de cómo podemos llegar a través del storytelling a nuestro consumidor, debemos tener en cuenta nuestros medios y cómo todos estos nuevos medios digitales en este momento han tenido una fuerte efectividad y conectividad con los clientes, pero que debemos conocerlos, que debemos saber en realidad cuáles son esas operaciones y cómo funcionan nuestros medios. Y es por eso siempre tener en cuenta cuáles son los medios más populares, los más adecuados, los que hacen parte fundamental de lo que yo quiero comunicar y si lo estoy haciendo en el medio ideal. Y es por eso que les voy a compartir unas páginas de reportes en los cuales ustedes van a poder mirar de una manera real
qué está sucediendo en el mundo digital y cómo ese mundo digital puede generar cifras para que nosotros nos guiemos y nos vayamos por donde debe ser en realidad. Hablamos que en Colombia, voy a mostrarles la página, una de las que les compartí, que en Colombia muchas personas están conectadas y muchísimas personas cuentan con un dispositivo móvil, llámese celular, u otro dispositivo que le va a permitir, obviamente aquí estoy dándoles zoom para que ustedes lo vean mejor, y a quienes estamos en realidad llegando. Miren que esta que les compartí son estadísticas al año anterior, al 2023, que nos van a ayudar muchísimo en saber en dónde está nuestra población, cuál es la cantidad de personas que están conectadas por género, por edad, cómo debemos entender a quién y dónde debemos pautar. Y eso lo hace más factible para poder llegar de verdad a quien yo quiero llegar. ¿Cuál es esa audiencia a la cual quiero en realidad tocar a través de los diferentes medios digitales que tenemos en el momento? Adicional, les compartí esta que nos habla ya un poco más general, pero que podemos ir mirando cómo ha avanzado y cómo ha variado el usar la parte digital para las estrategias de comunicación. Esta creo que no se las he compartido, perdónenme un segundo. Si me faltaba una adicional. Esta es otra página que les puede funcionar muy bien para conocer más sobre las estadísticas y cuáles son esos promedios generales y las perspectivas del uso del Internet y de las redes sociales en nuestro país. Y de esa manera podemos saber en cuál pautar para que sea más efectivo lo que nosotros queremos convertir, lo que queremos llegar a hacer dentro de nuestras marcas. Todo esto aporta información y aporta conocimiento que vamos a ir mejorando y aclarando en la parte ya de efectividad de las plataformas y de los medios y de las pautas que nosotros hemos venido desarrollando. Es importante tener en cuenta que todos estos reportes y todo lo que nosotros podamos conocer acerca de información va a nutrir el alinear adecuadamente la estrategia, las acciones y los medios en el logro de nuestros objetivos. Pero como hemos venido hablando, el uso de acciones como Facebook Ads, que nos va a ayudar a tener una segmentación más bien estructurada, el poder integrar muchos medios como lo son Instagram, Facebook, Messenger, entre otros que nos van a permitir generar una mayor visualización, una mayor interacción y que nos van a generar la posibilidad de analizar de una manera adecuada lo que ha sucedido, va a ayudar a establecer características que volvemos a la pauta. Es importante tener en cuenta cómo evolucionan y cómo van avanzando en el día a día para saber cómo debemos optar en el desarrollo de las diferentes acciones y de los diferentes formatos que vamos a crear en nuestras pautas. Por eso, adicional a ese Facebook Ads, estamos hablando del Google AdWords, que es lo que nos va a ayudar a establecer ese posicionamiento en los motores de búsqueda. Recordemos que es muy importante, pero que para ello necesitamos o un blog o un sitio web para generar ese posicionamiento real en los buscadores, tanto de texto como de video, en este caso como lo es YouTube o Gmail, y obviamente en la generación de búsquedas de Google, que es como el más grande a nivel mundial. Recordemos la importancia de conocer muy bien y volvemos a esto. ¿A quién queremos llegar para poderlo hacer de la manera más adecuada?
Esto lo vamos a ver, lo estuvimos viendo y lo vamos a seguir viendo en nuestra siguiente fase. Pero para cerrar esta, estamos hablando un poco de los contenidos, ¿verdad? Pasamos un poco de la estadística al contenido. Y para ello, para cerrar esta guía número 7, hablamos del diseño de contenidos y que ya hemos visto auditivo, visual, que hemos visto algo de video, que hemos visto cómo se hacen guiones, cómo se hace el storyboard, pero nos falta por conocer algo que se llama la animación que podemos generar en los contenidos para nuestras marcas. Y ya para cerrar esta guía y pues nuestra sesión del día de hoy, vamos a establecer el inicio de una nueva fase en esta guía y es conocer un poco acerca de qué es animar y de cómo lo podemos hacer y de cómo se convierte en una estrategia ideal para generar GIFs, loops, pequeños videos, mensajes que marcan una buena estrategia y posicionamiento en el día a día de las personas de hoy. Que la animación es una ilustración, que la ilustración es una animación, que solamente podemos animar grandes películas, que tenemos que hacer. Hay muchos conceptos que vamos a conocer de una manera rápida. ¿Se oye? Yo no oigo nada. ¿No se oye? No, no se oye. Yo sí, yo no oigo nada, digo yo. Ahora es un complique, yo no sé, lo actualizaron y ahora todo está desconfigurado. Ay, Jesucito. No sé, se ve acá, a ver si ahí se escucha. Es un poco difícil de definir. Sí, sí, se escucha. Exactamente qué son, porque hay cierto punto en el que una ilustración animada, un mini vídeo, un loop, pues deja de ser una ilustración animada, deja de ser este GIF y pasa ya a considerarse un vídeo o una pieza de motion graphics. La línea es un poco difusa. Así que yo he tratado de dividir las ilustraciones animadas en 3 niveles según su nivel de narrativa. Es decir, esto no va de, digamos, un nivel súper sencillo de hacer al nivel más complejo o de las más cortitas a las más largas. Aquí hablamos de capas de narrativa visual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el nivel 1 serían las ilustraciones con vida. Este es un proyecto personal y serían las ilustraciones en las que los elementos están simplemente animados, pero simplemente se trata de un loop o de una acción animada que podría, la verdad, funcionar. La ilustración podría funcionar si estuviese quieta o si estuviese impresa al 90%. Por ejemplo, nosotros entendemos que si le añadimos animación, también estamos añadiendo información. En este caso, por ejemplo, la manera que tiene de caminar el tigre o la manera que tiene de caminar el personaje, eso es animación y eso nos da una información extra, ¿no? Caminan con confianza, caminan con actitud y eso es algo que no tenemos en una ilustración impresa. Pero la ilustración podría seguir funcionando, como decimos, al 90% si estuviese impresa, prácticamente. En el nivel 2 ya encontraríamos un pequeño arco narrativo, es decir, ya requiere que nuestra ilustración tenga al menos 2 estados diferentes, 2 o más estados diferentes. Por ejemplo, en esta pieza, que la pieza es otro proyecto personal, tenemos un personaje que sostiene un paraguas que golpea arriba y caen unas piezas de colores como si fueran gotas de lluvia o algo así. Hay una mini historia para entenderlo. Si tuviésemos que explicar esto con stills o con la ilustración quieta o impresa, probablemente tendría que ser una especie de tira cómica, una especie de 3 viñetas, por ejemplo, una sosteniendo el paraguas, otra golpeando y otra pues protegiéndose de las piezas. Esto también lo vimos, por ejemplo, en la animación que teníamos en la portada de esta presentación, donde teníamos una maceta y luego pues surgió una planta. Son 2 estados. Y luego el tercer nivel. El tercer nivel incluye un tercer nivel de narrativa, que es la narrativa cinematográfica. Es decir, aquí tenemos otra capa de lenguaje añadido, aparte de la ilustración y aparte de la animación, que sería la cinematográfica, donde podemos ver básicamente, para entenderlo, la presencia de una cámara, por decirlo así. Es decir, la cámara ya nos denota ciertas cosas a la hora de elegir un plano. Si tenemos un personaje, no dice lo mismo tener un plano lejano y de repente cortar y ver un plano súper cerrado y súper cercano al personaje. Los movimientos de cámara también, haciendo un traveling, o por ejemplo podría hacer un super zoom, súper dramático, o podría estar bastante quieta la cámara, por ejemplo, pero este es el tercer nivel de narrativa que podemos incluir a nuestra ilustración. Si bien es cierto que esto ya empieza a bordear lo que podría ser considerado ya prácticamente un vídeo o un micrometraje. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo no hay demasiados elementos animados porque tenemos el cometa, tenemos el personaje, con lo cual es relativamente sencillo, pero sí que hay como una especie de planificación cinematográfica. Esto era para promocionar el single de un amigo mío que más me ayudó a ilustrar esta pieza. Así que esos son los 3 niveles de ilustraciones animadas según su narrativa.
Y ahora, realmente rápido, ¿dónde están o dónde nos las podemos encontrar o qué casos podemos encontrarnos en el mundo profesional? Pues algunos ejemplos. Por ejemplo, acompañando artículos en la versión digital, obviamente, si está animado. Por ejemplo, esto es una ilustración que hice para la revista Communication Arts, ilustrando un artículo sobre inclusión y tenía la característica de que también tendría que funcionar impresa. Así que esta sería considerada una ilustración animada de nivel 1. También recomiendo que cuando van acompañando contenido importante, por ejemplo, un texto de un artículo o contenido de marca en una web o de producto, etcétera, cuando la ilustración no sea 100%, digamos, lo protagonista, recomiendo que no sea demasiado abrumadora, que no flashee demasiado, que no haya demasiado movimiento, en resumen, que no moleste y que sea lo suficientemente atractiva para cautivar o atraer a un futuro lector, pero que no distraiga demasiado o no se convierta en un inconveniente. Y nos vamos de lo más tradicional o lo más editorial a lo más digital. Son muy comunes también en aplicaciones y en páginas web de producto. ¿Esto por qué es? Normalmente porque en las grandes tecnológicas tampoco tienen demasiado contenido fotográfico, muchas veces tienen que hablar de servicios y no tienen cómo ilustrarlo, entonces recurren a las ilustraciones. Y como las animaciones están más o menos en tendencia, pues recurren mucho a ellas también. Es cierto que en la versión digital son muy comunes que sean en formato vectorial, porque se pueden trasladar a código fácilmente e incluso ser interactivas. Esto, por ejemplo, es un prototipo para una aplicación de running que finalmente no se llevó a cabo. Y luego, esto más que ser un sitio donde nos las podemos encontrar, es un caso de cómo nos podemos encontrar con estas ilustraciones animadas. Y es siendo derivaciones o adaptaciones de otros proyectos. O sea, se da mucho que la pieza creativa de la ilustración animada no sea la original, sino que sea una especie de adaptación de otra mayor. Por ejemplo, si tienes el típico póster promocionando un producto o lo que sea, pues pueden requerir que hagas una versión animada de eso. O es muy común también, la gente que trabaja como yo en el mundo del vídeo y del motion graphics, que te pidan extractos de pequeñas partes de vídeos. Por ejemplo, este pajarito de aquí forma parte de un vídeo que vemos aquí de una campaña para prohibir el plástico, etc. Ya este vídeo que sale aquí es una versión recortada de 10 segundos, el vídeo principal era de 60 segundos, pero les gustó el pájaro que salía al final y me pidieron hacer un extracto y, como puedes ver, también requirió cierta adaptación porque al principio el pajarito estaba inquieto y para que funcione en el loop, pues tuve que animar otro estado del pájaro y cómo se iba volando para que pudiese aparecer por el otro lado de la pantalla. Así que es bastante común encontrarse con este tipo de adaptaciones. Y por último ya, redes sociales. Y aquí entra un poco todo porque sirven para promocionar marcas, productos, servicios, para lanzar mensajes de marca también son bastante comunes. Y para ilustrarlo he puesto este caso de una serie de ilustraciones que hice para Just Eat, que es una empresa de delivery de comida, y que además de ser para redes sociales, también me acuerdo que los pusieron como, digamos, fondo de pantalla en una presentación empresarial que tenían de resultados, etcétera, para accionistas o algo así. Así que me pasaron diferentes conceptos y tuve que hacer esta serie de ilustraciones. Pero como digo, puede ser cualquier cosa, servicios, marcas. Esto es infinito. Y aquí he puesto pues, algunos ejemplos que también he encontrado, que son más raros, pero que también pueden suceder. Por ejemplo, un canvas de Spotify, que son esas pequeñas animaciones o loops que se reproducen cuando tú estás escuchando una canción en el móvil, pues hacer lyric vídeos para YouTube. He hecho alguna ilustración también para proyectar en videomapping, lo que hablábamos también de los movies publicitarios, que son como estas marquesinas donde tradicionalmente se publicitaba un cartel pues, de un producto, un cartel de una película de cine, por ejemplo, que te las encuentras por la calle en una parada de bus. Ahora muchas de estas son digitales y admiten pues, esta capa de animación por encima. Adicional de todos esos usos que podemos encontrar en las redes sociales, también... No se te escucha a ti. Ok, ahora sí. No. No, pues. Ay, Jesús. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ay, Sí. ahora lo tengo muy alto yo. Ok, perdón. Entonces, hablando que más allá de lo que es lo netamente publicitario en búsqueda de buscar, perdón, contar la historia, también la parte de la animación se ha usado muchísimo en la ejecución de acciones de comunicación y de conocimiento de las estrategias de la empresa y de videos un poco más largos de lo que estuvimos viendo en estas pequeñas acciones. Vamos a ver un ejemplo. Voy a volver a ver si me deja darles. Vamos a ver ahí si ahí lo escuchan. K-Wise, expertos en limpieza. Es una compañía especializada en la desinfección en Sí, sí se hogares y escucha. oficinas, permitiendo eliminar los ácaros de colchones, alfombras, tapetes, sofás y sillas, proporcionando así bienestar y unas condiciones más saludables a Es sus solo habitantes. audio, también Empleamos imagen. una técnica de desinfección totalmente... Señor. Que si es solo audio, también imagen. No estás, no. Porque si yo les compartiera el video, eso sería magnífico.
Ahí voy otra vez. Coldwell, expertos en limpieza. Es una compañía especializada en la desinfección en hogares y oficinas, permitiendo eliminar los ácaros de colchones, alfombras, tapetes, sofás y sillas, proporcionando así bienestar y unas condiciones más saludables a sus habitantes. Empleamos una técnica de desinfección totalmente profunda, libre de químicos y por tanto inofensiva para las personas y las mascotas. Una de las ventajas de nuestro servicio es ser realizado a domicilio, donde en poco tiempo puedes disfrutar de tus muebles desinfectados, desmanchados y libres de ácaros de polvo. www.coldwash.co. Es un ejemplo de una de las acciones que podemos generar desde la animación ya un poco más corporativa, un poco más estructurada. Todo esto para hacer una pequeña introducción acerca de algo que quiero que empiecen a ver, y es esto. Si en los últimos 25 años te la pasaste frente a una pantalla, es muy probable que hayas visto trabajos creados con Adobe After Effects. La aplicación es una de las herramientas creativas más poderosas de la historia, y en esta lección te mostraré algunas de sus características. Adobe After Effects es un software de animación 2.5D que se usa para la animación, efectos visuales y composición de video. Se desarrolló en 1993 y desde entonces ha sido adquirida muchas veces. Los desarrolladores originales, la compañía de ciencia y arte, crearon dos versiones con unas pocas funciones que le permitían componer capas y transformar varias propiedades de una capa. After Effects se usa en la creación de películas, TV y videos web. Este software es usado en la fase de postproducción y tiene cientos de efectos que se pueden utilizar para manipular imágenes. Esto le permite combinar capas de video e imágenes en la misma escena. Fuera de la animación existen otros casos de uso para After Effects. Los flujos de trabajo de efectos visuales han creado un cómodo hogar dentro de este programa. Durante años, la gente ha manipulado videos para añadir muchos efectos de postproducción. El humo, fuego, explosiones, seguimiento de escenas y la sustitución de fondos mediante la tecnología de pantalla verde representan muchas de las tareas que After Effects es capaz de realizar. Por ejemplo, puede añadir efectos de iluminación o crear senderos de humo muy interesantes que parezcan objetos que vuelan a través de una ciudad. Cuando se trata de editar varios clips de video, unirlos y añadir bandas sonoras con música ecualizada y efectos de sonido, After Effects no es una buena elección. Aplicaciones como Premiere Pro, Avid y Final Cut Pro están diseñadas para manejar grandes cantidades de contenido de video. Se centran en la manipulación fácil y la reproducción eficiente de videos de alta resolución y procesan medios intensivos con alta tasa de bits de datos. El panel de la línea de tiempo de After Effects está diseñado para que puedas ampliar el contenido verticalmente uno encima de otro e interactuar con las capas superior e inferior. Si querés dedicarte a la edición de video y a la realización de películas, primero, a saber qué vamos a hacer y segundo, a conocer la diferencia con medio vimos de Premiere, ¿cierto? Entonces, esto es para decirles que vamos a empezar a trabajar un poquito acerca de After Effects. Obviamente no vamos a ser los más expertos por el tiempo, pero sí les voy a facilitar muchísimos videos y herramientas que les va a ayudar a que ustedes adelanten un poco más de lo que yo les pueda contar desde nuestras sesiones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a partir de la próxima sesión que nos vamos a encontrar el día jueves a conocer el programa. Yo les voy a compartir un portable, obviamente igual que los que les he compartido, no son tan nuevos porque no hay versiones tan nuevas portables, pero que les va a permitir adentrarse en el mundo de la animación, conocer las partes básicas de lo que nosotros podemos generar visualmente hablando y de cómo podemos empezar a trabajar. Entonces yo les voy a compartir ese portable, quien tenga pues la opción de la suite y tenga unas versiones más recientes, pues muchísimo mejor. Pero por lo pronto vamos a empezar a trabajar. Yo los cito el día de mañana a una sesión el día jueves para empezar a trabajar After. Pero de aquí al jueves la idea es que ustedes ya hayan visto, mirado, buscado el programa o hayan visto si les funciona el portable que yo les voy a compartir para poder empezar a manipular, a ver
cómo funciona y cómo vamos a hacer algunas cosas sencillas dentro de nuestro programa. Adicional, no sé si de pronto se genera alguna pregunta en este punto. No, por mi parte no. Vale. Adicional, dentro de la plataforma Territorium, dentro del material de formación, hay otros ejercicios libres que ustedes pueden revisar. Son pues videos de acciones sencillas que ustedes ya han ejecutado, ya han hecho, pero que las pueden tener en cuenta. Igual yo les comparto los enlaces externos. Todas están en Territorium, pero yo les comparto los enlaces externos de YouTube por si las quieren revisar y mirar. Hay cosas que pueden aprender, hay cosas que pueden hacer desde Photoshop, otras desde Illustrator, y que les puede ayudar también a manejar un poco más esos programas. Básicamente, esa era nuestra sesión de hoy, nuestra información de hoy. Es como un pequeño abrebocas para generar contenido. Vamos a trabajar esta parte dentro de la última actividad de nuestra guía. Recordemos que nosotros vamos a trabajar desde este momento. Ya hacemos como una transición entre la actividad 2 y la actividad 3, que pasamos de la presentación del medio de comunicación, que es todo lo que hemos venido viendo ahorita, a el plan de medios de la campaña publicitaria, en donde vamos a ejecutar, fuera de unas acciones básicas de plan de medios que vamos a establecer, no en esta semana, sino en la siguiente semana. En esta semana sí, la primera introducción y el primer acercamiento a el programa de animación After Effects. Vamos a estar trabajando hasta el día 21 de marzo, bueno, en realidad hasta el 20 de marzo en este momento. Bajo lo que nosotros estamos trabajando, nos volvemos a encontrar en la siguiente semana, pero yo les voy a facilitar material para que ustedes puedan cacharrear, por decirlo de alguna manera, con este programa y las buenas cosas que podemos lograr con él. ¿Listo? No sé si de pronto dudas, preguntas. No, profe. Vale, ok. Entonces, infinitas gracias por estar aquí conectados. De verdad que es muy chévere que todavía estemos por acá y que seguimos firmes dentro del proceso. Recuerden que vamos a tener cambio de plataforma, entonces la invitación es que estamos a menos de un mes para este cambio y necesitamos tener todo el día, tanto pues las personas que están conectadas en este momento están al día, pero para aquellos que están y van a ver esta sesión en grabación, por favor, pónganse al día. Tenemos la oportunidad de hacerlo y de poder migrar de la mejor manera a la nueva plataforma. Recuerden el bajar sus backup de todas las acciones de formación. Igual yo les voy a estar compartiendo reporte del estado en el cual se hace la migración de una plataforma a la otra. Vale, chicos, entonces que pasen una feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Esta semana nos volvemos a ver el día jueves. Mañana yo les hago la citación, ustedes saben que es con un día antes de, o sea, un día intermedio antes, ¿cómo se dice? 3 días antes, bueno, 2 días antes de la sesión que los debo citar. Entonces ya les voy avisando que nos volvemos a ver esta semana para empezar a trabajar con After Effects. Ya ahorita en el grupo de WhatsApp les comparto el portable y listo. Que pasen una feliz noche. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, Igual, profe. profe, Feliz muchas noche, hasta luego. gracias. Feliz Chao. noche.